What's up? What's up, everyone? Welcome back to another section of Coffee and Martial Arts. Salud, salud, salud. Cheers. Salud a todos. Gracias por estar por acá. Ok, Hernán pregunta si nos puede comentar sobre este arte. Seguro, Lima Lama es un excelente arte marcial. Es un excelente... Let's see, vamos a ver si puede entrar el maestro. ¿Me escucha, maestro? Okay, let's try it again. Can you hear us, sir? Yes. How about you? Wow, yes. Wow. I'm very, very, very sorry, sir. I know the frustration. I know how frustrating this can be. I truly apologize. But if you have the time, I have the time to do this, sir. All right, let's do it. Let me get my paperwork. Hold on a minute. Yes, sir. Okay. Excelente. Maestro is here. I think we have Maestro Garza here. Okay, sir, I can see you. Okay. Me dice el señor Garza, es creador de su sistema Matrix System, Matrix Lima Lama System. Él es octavo grado en Lima Lama. Él es primera generación, alumno directo del Gran Master Tino, con 58 años en el Lima Lama, más de 60 años en las artes marciales. Y él es el historiador que empezó más temprano explicando acerca de Lima Lama y compartiendo la historia. Él empezó con los originales. Él estuvo ahí cuando estaban Sal Esquivel, Richard Núñez, Salomón Cajewalu y los primeros fundadores de Lima Lama. Para los que conocen la historia ya saben quiénes son, y él estaba ahí desde el principio, entonces me está ahí corrigiendo, una disculpa, y él empezó entrenando con el maestro Tino desde entonces. Estamos teniendo problemas con la señal, pero ahorita la vamos a tener regreso. Okay, let's try it again. Can you hear us, sir? Yes. How about you? Wow, yes, wow. I'm very, very, very sorry, sir. I know the frustration. I know how frustrating this can be. I truly apologize. But if you have the time, I have the time to do this, sir. All right, let's do it. Let me get my paperwork. Hold on a minute. Yes, sir. Okay. Excelente. Maestro is here. Okay, everybody. So let me reintroduce Maestro Al Garza. He's the founder of AG Matrix Lima Lama System. He's an 8th degree black belt in Lama. He's a first generation student. Es un estudiante de primera generación del Grand Master Tino Toilo Zenga. And he is the earliest historian, el historiador con más tiempo de Lima Lama, of Lima Lama. He started Lima Lama 58 years ago. Él empezó con Lima Lama 57, 58 años. Y tiene más de 60 años en las artes marciales. He started when he was very young. So he's here. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I started when I was 15, Frank. Yes, empezó cuando tenía 15 años. Okay. Yeah, I met Mr. Tino at Dan Guzman Temple Karate School. Okay. At that time, we're at Monterey Park. We just came from East LA. And Tino walked in with his two sons, Myron and Kaipo. They were about 5 and 6 years old. And I saw Mr. Tino. He was wearing a brown belt, and he was from Ed Parker School, of course. And he had Ed Parker's patch on. And he was there to spar with all the black belts and all the brown belts. So he sparred that night with about 8 different people. And I was there watching, I was just in awe of the way he was moving. He didn't have the typical karate stance. It was more of a boxing stance. His hands were up here, up high. And he seemed like he was just playing with the black belts and the brown belts. And they were trying awfully hard to tag him, but they hit him. And I was at awe just watching him move. He was about 32 years old at that time. He was very young at his prime. And he had a built like a boxer and very strong. You can translate. Okay. Comenta el maestro que él estaba en la escuela del profesor Guzmán de Kempo en aquella época, en los 60s, en California, y llegaron ahí el maestro Tino, y el maestro Tino en aquel entonces utilizaba un cinturón café como una estrategia para promocionar Kempo y llegar a las escuelas, y peleaba con todos. Le tocó ver, él iba con sus hijos Kaipo y Myron, que estaban pequeñitos, 5 o 6 años tenían ellos, ya son algunos muy conocidos acá en México, y llegaron ahí y empezó a pelear el maestro con los cinturones cafés y negros. Dice que peleó como con unos 8 esa noche, y le impresionó mucho la manera en que jugó con ellos,
y que además no tenía una postura típica de karateca, sino más bien tenía las manos acá arriba y se mantenía más como un boxeador y se movía de una manera espectacular y quedó él muy impresionado con la habilidad del maestro Tino. Sir? Yeah, after that, I went up to him and I introduced myself, and he started showing me some techniques at that time. And also, what fascinated me was that I looked at his thumbnail, and it was extended about maybe about half an inch. And I asked him, "What's that thumbnail? Why is it so big?" So he did a check lock on me, and he put his thumb in my eye. He goes, "That's what it's for." I said, "Ah, okay." So he showed me a couple of more techniques. They were different. They weren't the typical Kempo techniques that Mr. Guzman was teaching at that time. So the following week, he left that night. He came back the following week, and he brought his cousin, Tiny Lafiti. Now, Tiny Lafiti was sitting down, and I was sitting next to him. And once again, Tino was sparring with the black and brown belts. So Tiny was explaining to me that he was just starting the ULM organization. Because Tiny was the first member, the first board member. And he was explaining to me about how Tino was the grandmaster of Kung Fu, that he had paid for the lessons for Tino. Okay. We lost a little bit of your conversation, well, but I think I have it. Okay, está explicando el maestro que después de que conoció al maestro Tino, la próxima semana el maestro Tino regresó a la escuela del profesor Guzmán y mostró, igual empezó a pelear con todos, pero en esta ocasión iba acompañado de su primo, el maestro Tiny Lafiti, que los que conocen de Lima Lama saben que es uno de los primeros, de hecho fue el primer alumno del maestro Tino de Lima Lama, y el maestro Tiny, mientras el maestro Tino estaba peleando, le explicó al joven Garza, joven en aquel momento, estaba 15, 16 años, le explica que estaban formando Lima Lama y que iban iniciando con la organización y demás. Entonces el maestro tiene la fortuna de empezar a tomar clases con el maestro Tino. Ya habíamos mencionado los otros miembros de Lima Lama ahorita hace un momento. Entonces, pero le dice que él le pregunta que si por qué no está estudiando con los otros miembros, González Esquivel, Salomón Cajewalu, Joe Louis, Núñez, Richard Núñez, ajá. Entonces le dice que no, que él lo quiere, que está muy joven y que lo quiere mantener fuera de la política, que nada más van a estar aprendiendo ellos. Entonces, lo cual, pues, me parece that was good on Mr. Tino's side, huh? Oh, yeah, it was good. Now, at that time, when I was going training with him, what was interesting is that he was using me as an experimental body. So I got to see whole different movements and how he moved. Because when he was teaching the other black belts, and I learned this later on in the years, that for them to move the way Tino was moving, remember, Tino was the real deal. He was a real grandmaster. And what he was teaching them was more on not the basics. He was just teaching them techniques. So they left out a lot of the basics. Now, Richard and Sal were from the Kempo school, or Kachi Kempo. John Lewis was from the Okinawa Tear. Tiny was Kung Fu. Kalawao, he was under John Lewis. Kalawao came in as a blue belt or a green belt, and he got promoted by Tino to a black. And Esquivel also got promoted to a black belt from Mr. Tino. Now, for them to learn what Tino was moving, Tino was, again, at a high level. They couldn't move like him, so he had to teach them more of a commercialized Lima Lama. And they never got the basic fundamentals. So Richard started teaching and Sal started teaching for their basics, more on the Kempo and karate style. So it became a hybrid. Tiny was teaching the basic Kung Fu, so that became a hybrid.
Calaballo was teaching Okinawa Ten because he was John Lewis, so that became a hybrid. So they basically didn't have the basic fundamentals to teach. So they were teaching their basics, the hybrids, with some of the Lima Lama movements that Tino was also teaching. And because I was working with Tino never taught the same technique twice. He was always changing. That was one of the main concerns that they had in complaints, that Tino was not doing the same teaching every week. Okay. You want me to translate that? Yeah. Ok, está explicando el maestro que cuando él empezó a entrenar con el maestro Tino, él entrenaba solo con el maestro Tino y el maestro Tino también le enseñaba a los otros maestros, al maestro a Saul Esquivel, a Richard Núñez, a Luis, a Lafitti y a Calle Wallo, que eran los que estamos mencionando, pero cuando el maestro les enseñaba, hay que recordar que el maestro Tino era un peso pesado, ¿vale? Era un top, era de lo verdadero Grandmaster de artes marciales y estaba a su nivel muy por encima que el nivel de los demás. Entonces, cuando les enseñaba, no les enseñaba básicos, les enseñaba técnicas, más que nada de Lima Lama. No se introdujo mucho a los básicos porque les costaba trabajo, entonces les daba técnicas y cada uno tomó eso, ¿sí? Y cada uno lo fue incluyendo o le fue metiendo sus propios básicos. En el caso de Saul Esquivel y Richard Núñez, sus básicos eran de Kempo, porque ellos eran practicantes de Kempo. Entonces ellos generaron un híbrido ahí basados con los básicos de Kempo y lo que habían aprendido de Lima Lama. En el caso de Luis, él era de Okinawa Te, o karate de Okinawa Te. Entonces él también hace ese mismo híbrido, pero con karate. Y lo mismo para Salomón Cajegualo, que era alumno de Luis y que de hecho obtiene la cinta negra de Tino. En el caso de Tiny Lafitti, pues él le mete el básico de Kung Fu, que había aprendido de Arwong, y también le mezcla el Lima Lama. Entonces, ninguno de ellos tenía los básicos de Lima Lama. Y otro problema que tenían es que el maestro Tino nunca enseñaba la misma técnica 2 veces. Cada semana que les daba clases les cambiaba la técnica, les cambiaba la enseñanza y eso también era como una preocupación o una queja de parte de estos maestros, pues estaban así como, ¿qué onda? ¿Qué nos está enseñando? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el programa? Entonces dice que el maestro Tino como que tenía que hacer una parte más comercial de Lima Lama para ellos, menos demandante para que la pudieran seguir. Sir? Yeah, I asked him one evening why he was doing that, teaching different techniques every week. And he told me that he was testing their loyalty. So that was part of it. But Tino was ruthless and fearless when he trained with them. He would hurt them a lot. In fact, at times, Clara, his wife, his first wife, told me that sometimes they had to take volumes to relax before they start working out. That's how rough he was. I remember one demonstration one time in San Diego. There was a Lua demonstration, and Richard was punching at Mr. Tino, and he did this rolling block. He hit him in the mouth, and the tooth was flying up in the air. That's how he used to practice with. Bueno, ya que se está cortando, está mencionando que de hecho una vez el maestro Tino le preguntó, el maestro Garza le preguntó al maestro Tino que si por qué las diferentes técnicas, y dice que él lo hacía porque estaba probando su lealtad, que esa era parte del por qué enseñar así diferentes técnicas o estar cambiando las técnicas, que probaba la lealtad de los alumnos. Pero también dice que el maestro Tino era muy duro, muy rudo con sus alumnos, muy demandante y muy poco piadoso, era muy canijo, digamos, era muy tremendo, entonces que les pegaba muy duro y está platicando una anécdota en una demostración que estaba haciendo un movimiento y que le aventó el diente de uno de los alumnos. I'm sorry, sir, we lost you a little bit. I think you're back. Can you hear us? Yeah. Okay. And in the early 60s, he started with Ed Parker. But before that, he was a street fighter in Samoa. And his father sent him into Hawaii because he was getting into a lot of trouble. So he was a warrior from the early years. And from there, he went into the service, the Marine Corps, and he became the light heavyweight All-Pacific boxing champion. And that's where he met his wife, Claire. Again, Tina was
was a fighter. He was a warrior. He was very, I should say, very aggressive and very jealous type in the early ages. One time, he was with Claire in a nightclub, and he asked Claire if she wanted to dance, and she said no. So he got so upset that he went up to the band and he practically destroyed the band. He got into a big old brawl with them, and they had to come pick him up. But luckily that the MPs knew him, so they let him go. So that's the type of a person that he was in the early years. He was a fighter. He was a street fighter. But with Ed Parker, when he joined Ed Parker's also informer. If there was any problems that Ed Parker came across, he would send Tino to physically fix it. So a lot of people knew Mr. Tino as the enforcer for Mr. Parker. A lot of people feared him for that. But as the years went by, he mellowed out with age and he became more gentle and more respectful because at that time, once he told me that if you want respect, they have to fear you. And later on in years, that changed. He realized that he had to respect people to get back respect. So he mellowed out and became a little bit different. Ok. Nos comenta que el maestro Tino empezó al inicio de los 60 con el maestro Parker hasta en Kempo, pero antes de eso él ya era un peleador de calle, peleador callejero en Samoa, en la original Samoa, en su tierra natal, y de ahí lo mandaron a Hawái para que se calmara, para que no tuviera tantos problemas, y de hecho él estuvo en la milicia, se hizo militar, y ahí fue campeón de light heavyweight, o los pesos pesados, pesos semipesados, semicompletos, como le llamamos acá, fue campeón. Entonces, él tenía una personalidad muy agresiva y era un verdadero guerrero, un peleador, ¿sí? Y cuenta una anécdota que en alguna ocasión estaba con Clarence, con su primera esposa, en un centro nocturno, y la invitó a bailar y ella no quiso, entonces él se levantó y hizo ahí un relajo y se agarró a golpes con todo el mundo y lo tuvieron que sacar, tuvieron que ir por él, y gracias a Dios no pasó a mayores porque ahí los militares lo ayudaron, pero es el tipo de temperamento que él tenía. Él era una persona muy agresiva y al principio, dice, platica el maestro Garza, que al principio cuando él estaba más joven, Tino le decía que para que la gente lo respetara le tenían que tener miedo, pero que después con los años él fue cambiando eso y entendió que para respetar tenía que dar respeto. Con la edad se hizo más gentil, se hizo más amable, cambió mucho, pero él era conocido por ser el enforcer, ¿no? El justiciero, digamos, al que al que mandaba el maestro. Él era el enforcer del maestro Parker, el que iba y calmaba a todo el mundo y les hacía cerrar escuelas y demás de manera física. Entonces mucha gente le tenía miedo por eso, de ahí esa filosofía que tenía él, que fue cambiando con los años. Maestro. And now he met Bruce Lee at the studio. When Bruce Lee was staying with Mr. Parker, Bruce Lee was there and he was so impressed with Mr. Tino that they got introduced, they became friends, and Bruce would come down to Tino's house in San Diego just to come visit him because he knew that he was also the Kung Fu Grandmaster as well as the Kempo Master. So it was an interesting story how he met Mr. Bruce Lee. And then again, they became friends, and then in time, they separated, they went their own ways, and Tino started the Lima Lama organization, and that's how it all began. Okay. Platica que también en alguna ocasión estaban en la escuela de Parker, el maestro Tino peleando con todos los cinturones negros, que tenía buen rato peleando ahí, como 1 hora y media, agarrándose a golpes con ellos en la clase, y que en esa ocasión le tocó, estaba ahí Bruce Lee, que a veces se hospedaba en la casa de Parker, de invitado, porque Bruce Lee vivía en San Francisco, en Oakland, en esa área, en San Francisco me parece, y conoce a Tino y también se hacen amigos porque le ve que también era un gran máster, tenían esa en común, pues también lo respeta y también lo iba a visitar a veces al maestro Tino, solamente al maestro Tino Bruce Lee, entonces se hacen amigos.
Y Tino estuvo un tiempo con Parker, estuvo al principio de los 60, pero hasta que ellos se separan y ya Tino se va y forma el Lima Lama y lo hace él solo y empieza la historia de Lima Lama desde entonces. That's 65, sir, when Lima Lama started? 65, It 66? started in '65. I know at the beginning of it. That's when he was starting to gather all the people together, and that's when he started to experiment. And yeah, when I was with him with the private lessons, that's the interesting part is that he would never show me the same thing, the techniques like I was explaining to you. But because I was so young, I was able to memorize a lot of it and beginning to understand that Mr. Tino was not a great teacher. He was more of an athlete performer. It's like an athlete. Sometimes they don't make good teachers or coaches, but as an athlete, they're great because that's what they concentrate on their athletic ability to develop the body and all that. And as a teacher myself, I'm more on the mechanics of it. How does it work? I was always curious. I've always wanted to be move like Mr. Tino. I was so impressed with him. I said, I gotta move like him. So I would practice a lot. Everything he taught me, go home, practice for hours. And I would memorize a lot of the movements. Until years later, I realized that Mr. Tino was an artist. He was a performing artist. It's like Michael Jordan going through the air. I mean, that's artistic movements. And of course, that's how they do is they practice their special skills. So I started to realize that he was an artist, and that couldn't be like Mr. Tino. In my young age, go ahead and explain that because I'm going to go into a little bit different after this. Ok. Um, eh, bueno, él nos platica que cuando él iniciaba nos decía, como ya nos había comentado, el maestro Tino no explicaba la misma técnica varias veces. Entonces la ventaja que tenía, digamos, el maestro Garza es que estaba muy joven y como joven tenía chance de memorizar, pues memoria fresca, podía memorizar todos estos movimientos y él lo que buscaba era moverse como Tino. Dice, el maestro Tino no era un muy buen maestro, digamos, como cuestión de pedagogo, pero era un ejecutor, un performer excepcional, un gran atleta. Imagínense, un atleta de alto rendimiento, vaya. Entonces, dice que él aprendía de Tino y se iba a su casa y practicaba durante horas para tratarse de mover como Tino, pero él se dio cuenta que Tino era un artista que dominaba su arte, lo ejecutaba a la máxima expresión, como digamos, como lo hacía o como lo hace en su momento Jordan con sus vuelos en el aire, ¿no? Es un atleta, pero un artista a la vez, ¿no? Entonces, dice pues esta parte de Tino se dio cuenta que él no podía hacer esto, entonces el maestro se enfocó más en la mecánica del movimiento y en aprender para cómo es que se movía, pues, desde un punto de vista biomecánico, digamos. That's correct, Okay, so, right? yeah, that's right. Nos platica el maestro una historia que cuando estaban en la casa de Diamond Bar en California, ahí entrenaban con el maestro Tino, que una noche le preguntaron, lo empezaron a cuestionar del arte del finger set, entonces que agarró y primero llamó al señor Tiny Lefitti. Recordemos que el maestro Tiny, que en paz descanse, medía como 1,90, era un gorila samoano, ¿sí? Yeah. Le dice, atácame, ¿no? Y atácame con todo. Entonces le lanza un golpe y lo agarra el maestro Tino, ¿no? Y suelo, va para abajo el Tiny, ¿no? Luego le llama al siguiente alumno, Lewis, was the second one? Y también le dice, lánceme un golpe y le pega. Ajá. Y le pega y hasta que llega el turno de Richard Núñez, el otro de los alumnos, y Richard, pues, más inteligente, tiraba el golpe y salía corriendo y estuvo corriendo por todos los lados para que no lo golpearan, porque antes de él a uno de los alumnos lo había mandado a la lona con un golpe de los que hacía de las manos, de los dedos, y lo había dejado casi inconsciente más bien, con espuma en la boca y demás. Lo tuvieron que atender para poderlo reanimar, pues, porque estaba muy mal, ¿no? Entonces
Al día siguiente dice el maestro que les pregunta que si qué pasó. Primero le pregunta a Tiny qué pasó y le muestra todo el cuerpo morado que le había dejado, ¿no? Entonces igual le pregunta a los demás, a Richard, y Richard le dice, bueno, es que los golpeó a todos, pero yo salí corriendo, ¿no? Entonces después el maestro Garza le pregunta al maestro Tino que si le puede enseñar este set de dedos, este finger set, le dice que no, pero más adelante, años más tarde, el maestro Tino tiene un ataque al corazón, está enfermo, pues digamos, después del ataque al corazón en el hospital, el maestro Tino le habla al maestro Garza, le dice ven, y le enseña el set de dedos, le muestra, ¿no?, todo este conocimiento y le dice que nos comenta el maestro que este no es igual a lo que se ve en las revistas o a lo que se ve por ahí. Este set tiene unos ángulos distintos, es una manera diferente, pero ahí lo aprendió él, aprendió la manipulación de los dedos y la manipulación de la muñeca muy específica del Lima Lama, y esto estaba basado en los 5 animales que el maestro Tino había aprendido del Gran Master Art Wong, del maestro Art Wong. Entonces es un conocimiento que él recibió de manos del maestro Tino, muy especial. That's correct, right? Yeah, that was good. And the figure sets that you showed me are a little bit different than what you see in the magazines. The angle hits are different, the figures positions are different, and it comes basically from the 5 animals that he had learned before from Art Wong. And that's how I learned the figure manipulation sets and the front hand slapping motion that I've learned from Mr. Tino. Okay. So we have 5 or 6 different Lima Lamas, most of them are hybrids. But they're all Lima Lama, but they're all pieces of Lima Lama. To get the pure Lima Lama, you have to put them together and understand the mechanics of how Lima Lama. And this is where I come in with my system, the AG Matrix system, Lima Lama. And that's a combined teaching method with the movement executions of the Mr. Tinos. So it's 2. I'm the founder of the teaching method, but it's applied on the execution movements of what Mr. Tino was doing at that time when he was young. Ok. Bien. Entonces, nos comenta el maestro que, entendiendo la historia, vemos que el Lima Lama tenía varias versiones híbridas que ya había mencionado. La que estaba basada en Kempo, ¿no?, mezclado con Lima Lama, la de Kung Fu de Tiny Lefiti, la de Kempo de Saúl y de Richard, y la de Okinawa T de Luis, ¿no? Entonces ya tenemos ahí varias versiones. Y además estaba la versión, la versión de Tino, que es el Lima Lama puro, que es la primera versión. Después evolucionó con los años a la de Westminster, que es una versión donde Tino ya le empezó a mezclar un poco de Kempo, también otra versión híbrida. Después viene una tercera versión que es el Lima Lama mexicano, que es el que hace maestro Rigoberto López, muy famoso acá en México, que sabemos que él con su hermano juntaron las técnicas, hicieron el Lima Lama. Y también después viene la versión de Santa Cruz, California, que es una versión ya de los 70, me parece, donde sale otra versión, ¿no? Entonces nos habla que para poder entender el Lima Lama, todas estas versiones híbridas son válidas porque todas contienen Lima Lama, pero tienes que juntarlas todas para poder conocer la esencia del Lima Lama y enfocarte en la mecánica del movimiento, que es lo que él hace en su sistema de Matrix Lima Lama, AG Matrix Lima Lama o AG Matrix, donde él es el padre del método de enseñanza de este sistema, pero también él incluye los métodos de ejecución, de movimiento del maestro Tino cuando estaba joven, que hacía este puro Lima Lama, y se ha tomado, digamos, el tiempo. La ventaja que tiene es, como es el historiador, ya estuvo ahí desde el principio, pues, eso le da este entendimiento y esta visión al conocer toda esta historia y a estar expuesto
a todas estas versiones. Right? Yeah, yeah. Now, what I'm teaching now is the Age of Matrix teaching method. That's a progressive, multidimensional uh, art form of learning, self-defense art form. And what it is a progressive teaching where it progresses in levels and stages. If you take one movement or movements, you don't change it. You keep it and you adapt to the different situation because in a let's go into a situation of and how should I say it? A situation and a solution. Fighting, for instance, it constantly changes in the fighting situations. In other words, you have people different heights, different weights, different experiences, different skills. It's never the same. It's always changing. So that's part of the fighting situation. And then you have like resistance. Let me see my notes here. You have resistance, you have reactions, directional changes, distance, force, and then you have the unexpected. Those are all factors that are always changing. So this is the solution was to find an art that's progressive and that you can adapt to the changes that are always occurring. And I did this with the execution method that I use for Mr. Tino. And I took the art form of teaching because in school I was an art major and music was my main major that I took. I played clarinet, guitar, drums, and piano during my last years. And I realized that I had to find a way to teach the art, and that's what I did. And what happened is I took the basic fundamentals that had to be taught as an art form, where the basic blocks, strikes, they all have to answer or fit into any technique that you're doing, no matter if it's. Oh yeah, okay. It's like music. You have 7 notes, but with those 7 notes, you could play any kind of music: country, western, opera, um, Chinese, Japanese music. They all have the 7 notes. But do you understand? If you could read the notes, you could play anything. Of course. Yeah. Classical. Yes. Yes. So this is the what I use now to teach movements, to play the mechanics or the basics that will fit into any art. So no matter what you're doing, offensive or defensive, those are part of the basics that you first learn. But again, I'm using Tino's method of execution in the notes. And this is where the both of them can combine. Ok. Nos comenta el maestro que lo que él enseña es el sistema Al Garza Matrix de Lima Lama. Entonces, él tiene una licenciatura en arte, ¿sí? Más enfocado a la música, ¿sí? Su especialidad es la música, ¿no? Entonces, él tomó su sistema y es un sistema de defensa personal, pero basado en el arte de la defensa personal, ¿vale? Es progresivo y es adaptativo, ¿ok? Está basado por niveles o etapas, y esos niveles y esas etapas se van adaptando, o sea, no se pierden, sino que se convierten en el fundamento para lo que sigue, ¿ok? Basado en situación, solución, ¿ok? O sea, tenemos una situación, tiene que haber soluciones, pero estas situaciones son cambiantes, cambian mucho dependiendo del peso de la persona, el tamaño, etcétera, ¿no? Tenemos muchas situaciones que cambian. Entonces, él en su sistema también se enfoca en lo que es resistencia, reacción, dirección, fuerza y lo inesperado, ¿ok? Entonces es un sistema que busca dar solución a estas situaciones con un arte progresivo adaptativo, utilizando el método de ejecución básico de Tino y utilizando el modelo de la música, de las notas musicales, ¿ok?
Si nosotros nada más, por ejemplo, yo de chico tocaba la guitarra, pero nunca aprendí las notas, entonces yo nomás tocaba por oído lo que me aprendía, ¿no? Repito, pero no puedo crear música porque no entiendo las notas musicales, ¿no? Entonces hay gente que toca la música así y hay gente que sí entiende la música y que lo puede hacer. En el caso del maestro, pues él toca, dice, el clarinete, la guitarra, la batería y el piano. Entonces ya estamos hablando de una persona que entiende música y que puede crear música. Lo mismo hizo en su sistema para el Lima Lama, donde él enseña, por ejemplo, los fundamentos básicos, bloqueos, golpes y demás, y enseña esas notas, ese sistema de notas con movimientos o los métodos de ejecución que aprendió originalmente del maestro Tino, y los enseña como sabemos, el que crea notas las mismas notas se repitan en la música country, en la ópera, en las músicas autóctonas, no sé, japonesas, chinas y demás, son las mismas notas que se están repitiendo en toda la música. Eso es lo que él generó para su movimiento, para su método de enseñanza progresivo y adaptativo. Sir? So each pattern, I call them patterns because they're adaptable to changes, a technique or a movement. I call them patterns because they're designed for adaptation. They're designed for changes. And there's 9 principles that I teach. And one of them is a structure. The way you stand, the position, the transitional movements that are needed goes into a structure. In other words, to have a transitional movement for adaptation, you have to have the proper structure. Another one is modifications. Modifications of each movement. You get to modify the movements. You got formulas. You have short arrangements, long arrangements. And that involves distance, timing. We have integrated movements. We have two-man participation. And then we have momentum motions. Momentum motions are an added movement. This is where the wrist movements of Lima Lama comes in. You add the movement to get momentum. So it's not just straight. You get the momentum. You're adding a movement to get the momentum. So if we're going, say we take one movement straight, and then we start adding the squeezes, and then we start adding the wrist movements, manipulation, and then the forearm, and then the arm, and then the body. As you can see, it's become alive. You got two hands and you're punching and you're driving out with a different force. It's no longer a single movement, but the whole arm, the fingers, the wrist, the elbow, the body moving all the way down to the feet with the proper alignment. You're going at a full force when it hits. It just moves. It's not. And this is where vibrations start developing. And in the vibrations, you're starting the finger manipulations into it. And it's an art form that's meant to harm, maim, or even cause death. That's how strong the movements are. Working out with my son, one of my videos, you can see I knocked out my son. I knocked him out with just one hit. I've hit people before, and all of a sudden they tell me, Mr. Garza, I could feel the movement going up from my forearm to my arm. And right away I start massaging the body so nothing can go beyond that. And these are very, very advanced movements that not many people teach it or teach it in that manner. And again, they have to be applied for adaptation. Just knowing the movements is one thing, but being able to apply it is a whole different story. Okay. Menciona que los movimientos que él enseña le llama patrones, ¿ok? Más que movimientos básicos, son patrones porque son adaptativos, ¿no? Y estos llevan una estructura, ¿vale? Y están diseñados para esa adaptación. También hay modificaciones, hay fórmulas, hay arreglos de corto y largo plazo, tiene que ver el timing, la velocidad, etcétera. Y también hay movimientos que generan momento, y ahí empieza a hablar del movimiento de la muñeca, ¿sí? El movimiento de exprimir o apretar la mano, el movimiento, y se va sumando
al movimiento del antebrazo, luego se va al codo, el brazo al hombro, luego entra todo el cuerpo y todo va sumándose para empezar a generar esa explosividad y ese movimiento completo que viene desde los pies y esa vibración, ¿no? Habla de vibración, la vibración que va entrando al cuerpo, que a él le ha tocado, por ejemplo, cuando estaba grabando su serie de videos, una vez hizo un movimiento y noqueó a su hijo de un movimiento, entonces hay que tener mucho cuidado. También dice que hay alumnos que le han dicho que cuando les pega en el brazo, sienten como la vibración sube del antebrazo, va subiendo al brazo, entonces él tiene que masajear para que masajea al alumno para que ese movimiento esa vibración no genere daño, pues. Entonces dice que el Lima Lama es un arte que está diseñado para golpear, para lastimar, herir o hasta acabar con la vida. O sea, es un arte muy poderoso que hay que tener cuidado. Y además estos movimientos que menciona de las manos y demás, una cosa es, dice que muy poco los enseñan, muy poco lo saben, pero una cosa también es conocer el movimiento y otra cosa es poderlo llevar a la aplicación real. Yeah, and to get to that stage, you have to go through developing self-defense movement stages and levels. So you have techniques. Now, techniques are, but most of the people are doing, those are beginning stages. Okay, techniques are conditional. In other words, you know what's coming, and or you see it coming. Right. The techniques you change to patterns. Now, patterns are the same movement, but you know what's coming at you. It could be different combinations. It could be jab, left, right, right, left. It could be a feint. I teach series, and the series is 20 patterns. When I teach free flow movement once they get past the pattern. And free flow movements is that now you're moving naturally, you're responding, but within that framework of the series or the sets. There's 5 sets to a series. So that's free flow movements. And then you go into scramble. Scrambling is when you say you're working with a technique that has 5 movements. Those techniques scramble. You could take 1, 2, 3, 4, 5 movements, right? You could put 3, 2, 1, 5, and teach the same movement but in different arrangements. I hope you understand that, but it's kind of difficult to understand. And then you have to take it and teach it frontways, sideways. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Okay, so we got front, side, and backwards. The same pattern. But to be able to do it, you have to learn how to scramble first. And that's the mixtures of each movement. And then we have, after scramble, we have being, when you become the art. But working with still the framework of the art, of what you've been learning. And then the next level will be the artistic movement. The artistic movement is now you become individual because as an artist, you're an individual, you're creative, and it's all intellectually. That's what an artist is, and that's what Mr. Tino was. He was an artist. He created. He was an individual, and it was all done intellectually. And I'm the one that put the formulas all together to have a blueprint that's written down, documented in books and in videos. Ok. Bien. Entonces, nos explica el maestro cómo está armado su sistema. Entonces, inicialmente empiezas enseñando técnicas, pero las técnicas es la fase inicial, es como el punto de partida. Okay, mucha gente enseña técnicas y es lo que está enseñando, es una parte básica de enseñar. Pues de ahí se va a patrones, que estos patrones ya habíamos mencionado son adaptativos y esto los generan movimientos que los pone en series de varios patrones. Sí, lo va llevando por estos niveles, ¿vale? Como bloques de constructivos, ¿sí? Entonces, de ahí las series te va a llevar, una vez que dominas las series, te va a llevar, basada en patrones adaptativos, ¿sí? De las técnicas, te va a llevar al free flow o al libre flujo. El libre flujo es cuando tú ya te mueves de manera natural, pero estás dentro de la estructura, del framework, de la estructura del sistema, ¿sí? No nada más excluir así a lo bruto, pues, sino que estás utilizando la estructura que aprendiste
de los movimientos adaptativos de los patrones de las técnicas, ¿vale? Todo se va armando de manera progresiva, por eso habla de esta progresión. Después de este free flow viene lo que le llama scramble, que es el mover o revolver, ¿no? Por no tener una palabra exacta en español para scramble, pero es poder jugar con, por ejemplo, si tienes una técnica de 5 movimientos, poder rearreglar esos movimientos, en lugar de irte 1, 2, 3, 4, 5, irte 3, 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2, 1, etcétera, ¿sí? Vas reordenando, vas moviendo esto, lo que te lleva a el siguiente nivel, que es el nivel del being, que es el nivel de ser. Tú te conviertes en, ¿sí? Eres ya dentro otra vez de esta estructura, o sea, ya la incorporaste a ti, ya es parte de ti, para llegar al último nivel, que es el nivel de artista. El nivel de artista, que es el nivel del individuo creativo, con esa intelectualidad, ese intelecto basado en toda esta estructura aprendida en todo este programa, y es lo que menciona el maestro Garza. Eso era el maestro Tino. El maestro Tino era un artista, era un individuo, ¿no? Con esta creatividad y este intelecto dentro de su arte que mostraba, compartía de manera artística, ¿no? Entonces lo que él hizo un mapa, ¿sí? Que está en video, que está en papel, pues escrito, todo en manuales y demás, de todo este camino que viene desde lo que mencionábamos, las técnicas, los patrones, la adaptación, los movimientos, las series, el free flow, el scramble, el ser y el artista. I hope I said that right. Yeah. Okay, we're losing you, sir. Just give us a second. Okay, I can hear you now. We have some questions. If that's okay with you, we have people saying hello and asking questions. Sure. Okay, let's see. Miguel Lorenzo Hernández, saludos desde España. Scorch 1028 says, Master Garza, is Lima Lama influenced by Capo Cuyalua? No. Okay. Tino, original founder, and it's his own system, his own style of teaching. He's the man that did it. It doesn't resemble any other art. Okay, gracias. Germán Alfredo Macaya, saludos. Maestro Frank Soto, tremendas entrevistas siempre. Vivan las artes marciales. Saludos desde Chile, Valparaíso. Gracias. Johnny Restovic, saludos. Kempo Restovic, Vitacura. Gracias, saludos. Maestro Jaime Jerez, saludos. Master Frank, invitado desde Concepción, Chile. Gracias. Magazine Retriever says, Master Garza, are you familiar with a Lima Lama instructor named John Luis? He was also a student of Master Tino Toyodenga. Of course. It's John Lewis, yes. John Lewis, yes. Sorry. One of the first students in the 5 groups. Yeah. I got video tapes of him. I got video tapes of all the guys working out. Ismael Ibrahim, Master, ¿cuáles son las diferencias con Kempo? He visto el ángulo de incidencia, o did I see wrong? He's asking about the difference of Kempo. Is it changed the angle of incidence or something else? With Kempo with Lima Lama or? Yeah, Kempo and Lima Lama, yes, of course. Yeah, Kempo and Lima Lama is pure Lima Lama. The way Tino was moving is fluent. It's designed again to hurt people, to that maim or kill, and it's continuous flowing motion. It's not sparring. Once you start, it's non-stop, just a continuous motion of the movement. Now that's one stage. As you get a little bit more to the advanced level, it becomes less and less, where it's only 1 hit or 2 hits. That's when you start talking about vibrations and finger manipulations and things like that. But the difference is mostly is the flowing, the wrist manipulation, the relaxation, and the continuous of the movement. And again, the way it's taught, the way I put it together in the blueprint. Okay.
Ismael contesta que la diferencia es que el Lima Lama es, la manera en que Tino lo hizo originalmente es un arte más fluido, obviamente que busca lastimar, herir o hasta aniquilar, pues, y es más, es un movimiento continuo, no es que sea pelea, sino que el movimiento se mantiene continuo. Después, esa es la primera etapa. En la segunda etapa, el Lima Lama se hace, logras menos con más, o sea, son menos golpes y acabas con la persona más rápido. Es cuando viene la cuestión de vibracional y el manejo de los dedos y de la muñeca. Tiene que ver también los manejos, la manipulación de la muñeca, el movimiento relajado y el movimiento continuo. Okay, esas serían las diferencias. Le preguntaron al maestro que si por qué nunca se habían soltado videos de grados en Lima Lama, y dice porque todos los Lima Lamas en realidad, todas las versiones son diferentes. Tenemos la versión, ya nos ha mencionado la versión, por ejemplo, de Richard Núñez, la versión mexicana, toda una tienen grados diferentes, tienen técnicas diferentes, la versión de Esquivel, la versión de Luis, y cada una, pues, digamos que son híbridos que contienen Lima Lama, son válidos, pero nunca se pusieron de acuerdo, nunca se juntaron todos para hacer una sola cosa, y por eso es que también hay tanta diferencia. Cada quien enseña lo que considera, y está bien, pues, porque así se dio la historia, pero esto hizo que no se generara esa unión, ¿no? Esa es la situación que menciona. Anything else you want to? Yes, sir. Do you have any questions yourself? Do you have questions? Do you have any questions? Well, I usually bring the questions from people, but I guess we could sit for hours, and I could ask you a lot about Lima Lama, sir. But this has been great. I'm learning a lot. Like I said, I really enjoy your book. I read it, I think it was last year, where you were kind enough to send me a copy. I really appreciate that. By the way, thank you so much. I wanted to thank you in person. I really liked the book, and I don't know, maybe people don't know, but I have trained Lima Lama with Senior Master Rudy. Mm-hmm. And I enjoyed the art. I think it's a great art. I guess Maestro Rudy's influence is more the Santa Cruz version. More on the Westminster. Oh, okay. More on the Westminster. Well, yeah. Cool. Yeah. More the tournament, I guess, huh? Yeah, he was in the karate tournaments doing forms and things like that. Legacy Retriever, I enjoyed the show. Thank you. Scorch 1028, this was a great show. I learned a lot about Lima Lama. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, we want to say thanks to Mr. Garza. Thank you, everybody that was watching today. This was amazing. Thank you, and have a good day. We took a little bit more today, but this was needed, and it was good. Thank you for all your questions, Mr. Rebello, Scorch 1028. Let's see, who else was there? Josh Gosh, Ismael. Saludos a todos, muchas gracias. Gracias, Jaime Jerez, Johnny Restovi, Germán Alfredo Macaya. Todos los que se tomaron el tiempo de preguntar y contestar y estar aquí, muchas gracias, saludos. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y nos vemos pronto con más café y artes marciales. Thank you very much. We'll see you soon with more coffee and martial arts. Thank you. Take care and have a great day. Bye-bye.